La mayor parte de los estudios sobre el movimiento sindical colombiano suelen concentrarse en los aspectos formales de la historia de la organización sindical, en las diferentes etapas de la vida nacional o en los diferentes actores de actividades económicas, haciendo énfasis en la evolución de la legislación laboral, viéndolo como el resultado de la presión de los sindicatos o bien la concesión del Estado con respecto a los trabajadores, siendo la libertad el principio básico en la Constitución política, libertad que trasciende el marco sindical en Colombia, ha tenido grandes limitaciones como la restricción a la constitución de sindicatos, el estímulo a organizaciones alternativas. Nos acompaña el abogado Héctor Alfonso López Sánchez, egresado de la Universidad Uniboyacá, se ha desempeñado como secretario de Hacienda, asesor jurídico, abogado litigante, inspector público, abogado de la Defensoría Pública. Bienvenido. El tema a tratar es por qué están en decadencia los sindicatos en Colombia. En esta medida, la realidad de los trabajadores colombianos se ha limitado a sus derechos sindicales. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Muy buenos días, pues considero que desde mi punto de vista y el que más o menos ha querido la jurisprudencia hablar acerca de lo que ha pasado en Colombia con los sindicatos, es una situación más de choque, en el sentido de que las normas han venido cambiando aspectos que violan los derechos fundamentales de sus trabajadores. Es en el sentido, por ejemplo, de las cooperativas asociativas de trabajo, en las cuales ellas corren casi que con su propio carga laboral. En ese sentido, los trabajadores se han visto en la necesidad de poder pagar ellos mismos sus prestaciones laborales y sus prestaciones sociales, a tal punto que hoy en día los sindicatos son casi inoperantes porque no los dejan funcionar dadas las circunstancias de violencia, tanto de tipo físico como de tipo moral, como de otra clase de tipos, para que los mismos trabajadores no se asocien con el fin de exigir derechos que les corresponden. Es decir, que una de las circunstancias que más aqueja al trabajador hoy en día es la no remuneración adecuada de su carga laboral, ni la protección de su seguridad social, dado que ellos mismos, los trabajadores, las están asumiendo, a tal punto que corre riesgo de que los sindicatos tiendan a desaparecer en Colombia porque no se protege el derecho sindical en Colombia, así como lo establecen las mismas normas. Sí existen las normas para que el trabajo sindical funcione, pero le han establecido otra serie de normas que no le permiten desarrollarse por circunstancias también que el mismo trabajador le da la necesidad de emplearse por cualquier situación y bajo cualquier circunstancia o condición laboral, es decir, contratos distintos al contrato laboral, como el contrato comercial, el contrato civil, otra clase de contratos, para evitar el pago de las prestaciones tanto laborales como sociales, y lo que está llevando es a que el empleado se convierta en un trabajador explotado y no en un verdadero trabajador remunerado, y no termina siendo agremiado sindicalmente para que defienda sus derechos. En ese sentido, la ley le está permitiendo al empleador que deje de pagar varias de sus cargas u obligaciones que tiene según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista de acuerdo a por qué se están acabando los sindicatos en Colombia. Gracias.
Nos encontramos con María Isabel Dueñas, egresada de la UPTC de Ciencias Sociales y Económicas, perteneciente de Cindy Maestros hace 10 años y actualmente es secretaria de Derechos Humanos de la CUT Boyacá. Gracias, Karen. Me siento muy feliz de estar aquí contigo y te alabo por inquietarte mucho sobre el movimiento sindical en Colombia. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué todavía no se ha logrado configurar un movimiento sindical lo suficientemente fuerte y representativo para ser un sujeto con fuerza dentro de la política? Bueno, Lorena, hay varios factores importantes que han limitado el avance del sindicato en el país. Uno de ellos ha sido la burocratización del mismo sindicato, la falta de renovación generacional, ya que de pronto no se ha logrado que otros elementos de la vida sindical hagan parte de ello. Además de ello, la política antisindical que tiene el país, de cierta manera, hace que las personas líderes sindicales no se motiven a ser parte de ello. Desafortunadamente, Colombia está en un proceso de globalización económica donde la fuerza laboral cuenta en masa, más no en participación política. ¿Cuál es el papel del movimiento sindical como mecanismo de presión? El papel es vital desde dos perspectivas. Una, fundamentando la formación sindical en las bases. ¿Para qué? Para motivar líderes y lideresas, la participación, para tener una representación más ecuánime y más equilibrada. Y la otra, desde la perspectiva de las subdirectivas, desde la perspectiva de los líderes sindicales que deben manejar el diálogo social, es decir, no solamente la necesidad de su sindicato de gremio, sino mirar hacia la parte popular, las necesidades de aquellos que no están sindicalizados y promover que de alguna manera se agremien para reivindicar sus derechos. Recientemente, ¿qué impacto ha tenido los sindicatos sobre la actividad económica del país? Desafortunadamente el impacto ha sido muy limitado. A los sindicatos se les tiene en cuenta básicamente para negociar los salarios mínimos, para de pronto negociar algunas pensiones, pero el impacto es limitado por las políticas estatales. Y a eso hay que agregar un factor determinante. Colombia tiene un grado de sindicalización del 4,2%, siendo uno de los más bajos de América Latina, y a su vez la violación de los derechos sindicales y las libertades sindicales hicieron que el año pasado estuviéramos en la lista de los 25 países más violadores de derechos humanos de sindicalistas. Claro que de un momento a otro, en la OIT, en la conferencia, se nos sacó de esos 25 países, no se sabe bajo qué argumentos, pero desafortunadamente seguimos estando ahí en este problema. ¿Qué otros factores explican los bajos niveles de sindicatos en Colombia? Bueno, primer factor, la falta de compromiso. La mayor parte de trabajadores y trabajadoras piensan que deben haber unos compañeros que son los que deben poner, entre comillas, el pecho. Ellos únicamente desde la base esperan qué es lo que van a hacer. Primer factor. Segundo factor, no todos los trabajadores piensan mejorar el nivel de vida, no solo de ellos, sino de las familias. Entonces está la limitante del nivel de vida. Tercer factor, la falta de participación de las mujeres de esa perspectiva en cuanto a la equidad de género. En los sindicatos el 70% de la base somos mujeres, pero a la hora de tener representaciones en el sindicato no asumimos ese riesgo. Otro factor es el derecho a la huelga. Se nos dice en la Constitución política que tenemos un derecho establecido, pero desafortunadamente es un derecho con una contraprestación. ¿Cuál es? Si tú participas en la huelga, te descuentan un día. Eso tiene trascendencia en la parte de la liquidación de primas, de cesantías, de vacaciones. Entonces la gente dice, no, yo no participo en la huelga porque me van a quitar, y a la hora de que tiene, digamos, una connotación económica. Otro factor importante, ¿cuál es? Que el Estado, promoviendo las cooperativas de trabajo asociados, ha hecho que de alguna manera el mismo sindicato se convierta en patrono, en empleador, y entonces, si estamos en una cooperativa de trabajo asociado, ¿cómo le vamos a crear al mismo sindicato? Entonces la estrategia clave del gobierno puede ser crear la cooperativa de trabajo social. Y finalmente, la tercerización laboral. Como no hay una economía formal, no hay un trabajo fijo estable, pues uno no se arriesga. Nadie se arriesga que yo voy a participar en un sindicato, a aportar el 1% ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por su participación en este trabajo para la Universidad Politécnica de Colombia. De nada, Karen, y espero que tengas éxito. Si se asume que el sindicalismo debe buscar objetivos más amplios que los referidos a la reivindicación salariales o a las prestaciones sociales y que su acción debe apuntar a influir significativamente en la toma de decisiones
por parte del Estado, no solo porque a través de ellas pueden compararse los efectos que sobre los salarios pueden lograr los sindicatos, sino porque las pertenencias de las conquistas y su ampliación dependen esencialmente de las acciones estatal. Ello implicaría entonces planear algunas metas para las acciones sindicales.